Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar hoy aquí en esta charla en la que voy a tratar de hacer un recorrido por los hórreos y paneras del concejo, por los hórreos y paneras de Grao. Como muchos de vosotros sabéis, esta charla se enmarca en esas primeras jornadas etnográficas LORRU que lleva organizando la Concejalía de Cultura a través del Museo Etnográfico durante todo este mes de junio. Incluyeron una exposición que podéis ver todavía durante todo este mes en las 3 salas de exposiciones de la casa. Se titula Alorru y conjuga textos poéticos con ilustraciones alusivas a los hórreos y las paneras. También se organizó un taller infantil para que los críos del concejo pudieran acercarse al hórreo, para que ellos fabricaran su propio hórreo en cartulina y lo llevaran para casa. Y luego lo que tratamos fue de que las charlas, de que las conferencias fueran un poco progresivas. Es decir, la primera charla fue la semana pasada de Astur Paredes y versaba sobre el hórreo en Asturias en general. Hoy me toca a mí hablar, como os comentaba antes, del hórreo y de la panera aquí en el concejo, y os recomiendo también que apuntéis en vuestra agenda el próximo miércoles una mesa redonda que hemos titulado ¿Qué facemos col hórreo? Y que va a hablar eso precisamente, del presente y del futuro de los hórreos y de las paneras. Van a participar en ella Abel Alonso, arquitecto, Manuel Antonio García Fernández, de la carpintería Los Lodos, Xandru González, propietario de hórreos, Fernando Mora, arqueólogo, Xune Zapicu, carpintería La Escuela e historiador, Víctor Manuel Suárez, presidente de la Asociación de Amigos del Hórreo Asturiano, y me va a tocar a mí, como cronista oficial de aquí de Grao, coordinar un poco la mesa. Esto será el próximo miércoles. Pero ahora vamos a entrar en materia. Vamos con esta conferencia, con esta charla LORRU en Grao. En el libro que publiqué sobre los hórreos, también en las charlas que impartí por ahí en Villaviciosa, en Seaza y en algún otro sitio más, siempre comienzo con me gusta empezar con esta cita de Ortega y Gasset. El hórreo, menudo templo, tosco, arcaico, de una religión muy vieja, donde lo fuera todo el Dios que asegura las cosechas. Junto a él vemos un hórreo de tolinas. Porque yo lo que trato con esta charla es sobre todo de que veáis muchas imágenes de hórreos y paneras de Grao, dar una visión general sobre los hórreos y paneras del concejo, de forma que cuando deis un paseo por los pueblos del concejo, pues veáis con otros ojos los hórreos y las paneras. La invitación es esa, que cuando deje de llover un poco, demos unos paseos por ahí y nos empapemos un poco de este patrimonio que tenemos en Asturias y en Grao. Estos que vemos aquí, por ejemplo, son de Villamarín de Salceo. Ya veis, con el carro del país debajo. Y yo hoy en esta charla tengo que confesaros que se conjugan dos de las cosas que yo, pues más me gusta hablar o estudiar o tratar. Una son los hórreos y las paneras y la otra es Grao, con lo cual podéis imaginar que estoy como un niño con zapatos nuevos, pero prometo en 50 minutos liberaros. No os preocupéis, que tampoco me voy a enrollar mucho. También quisiera empezar explicando por qué esta pasión o por qué este enamoramiento que tuve yo de los hórreos y paneras en general y en concreto de nuestro concejo. Todo esto surgió en el año 96, en que tuve la suerte de ser contratado por la Asociación de Concejos del Camín Real para hacer un inventario del patrimonio histórico-artístico de los concejos del Camino de Santiago, del Camino Real de la Mesa. Entonces, en aquella ocasión, ¿cómo cambian los tiempos? Todas estas fotos que voy a enseñar ahora son diapositivas, están aquí en el ayuntamiento
y en los distintos ayuntamientos, como digo, de esta asociación de concejos, una serie de diapositivas que hice yo en su día, algunas muy pocas, por eso os traigo 3 o 4 fotos, las digitalicé yo en su momento y es lo que os enseño ahora. Como veis, esta es una foto de Baselgas, como digo, de estos años 96-97 en el que hice este trabajo. La fisonomía de todos los pueblos de Asturias viene marcada pues, por los hórreos y las paneras, con otras edificaciones, pero prácticamente, ya veis también esta foto de Baselgas, también del año 96, prácticamente cada casa con su panera o con su hórreo. Paneras, hórreos, 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 en fin. Una panera de Tolinas, también de aquella época, y una foto, aunque se vea regular, no es que yo hiciera mal las fotos, lo que hago mal es digitalizar las diapositivas, que son cosas muy distintas. Y es una escena muy famosa, que luego me pararé en su momento, que es la famosa escena del beso de un hórreo de Sama. No sé si veis aquí una pareja besándose, o eso parece. Es una pena que este liño esté fragmentado, y aquí veis el cuerpo de un caballo, o por lo menos lo intuís. Luego en las fotos más modernas lo veremos mejor. Otra nueva diapositiva de aquella época, de Villanueva, el palacio y la torre de Villanueva con sus paneras, con sus hórreos, y el pueblo también con sus graneros. Luego, en el año 2006, ya trabajando en el ayuntamiento, tuve también la suerte de hacer un catálogo de hórreos y paneras de interés para un trabajo en equipo que dirigió Rogelio Estrada, el arqueólogo, y Carlos León, el agente de desarrollo, y yo lo que hice pues, fue un trabajo de campo también nuevo sobre los hórreos y paneras del concejo, y hice una selección de unos 70 ejemplares. La verdad que fue una cosa también, como digo, que yo me encanta esto. El trabajo de campo me prestó mucho a hacerlo. El único problema es que en el 2006 mi crío mayor tenía 1 año y nació el pequeño, con lo cual fue un poco complicado conjugar las dos cosas. Pero bueno, aquí está este trabajo que tuvo como fruto estas fichas. Esta que veis aquí en pequeñito es de un hórreo muy importante que también veremos después, el hórreo de Alfonso en Sama de Grau, y es importante porque conserva fecha, y es uno de los hórreos del siglo XVI que permitieron fechar ese estilo llamado románico, de tradición románica o estilo Villaviciosa. Las fichas pues, incluían una serie de fotos, la geolocalización de las paneras y hórreos que yo consideraba importantes por su valor histórico, artístico, etc. La descripción, estado de conservación, una propuesta de medidas correctoras, en fin. Luego, mi relación con los hórreos continuó a través de este libro, Patrimonio Olvidado, que publiqué en el año 2009. Es un libro que ahora mismo está agotado, pero a través de la página web del ayuntamiento, de un apartado que se llama Biblioteca Digital Moscona, está colgado en PDF y os lo podéis descargar sin problema. Muchos me dicen, ¿por qué no lo reeditas? Pues porque probablemente ahora no firmaría muchas de las cosas que aparecen en este libro. Bastantes. Yo tengo miedo que en algún sitio de ahí haya puesto todavía aquello de que, el hórreo, icono de Asturias, que sí, arquitectura popular. ¿Estamos de acuerdo en que es una arquitectura popular? No, no es ni arquitectura ni popular. Y me explico. No es arquitectura porque, como muchos ya sabéis, bueno, todos lo sabéis, es un bien mueble. Y no es popular, por lo menos en origen, al menos en origen. Porque ¿qué era el hórreo y la panera? Era un granero donde se guardaba la cosecha, los productos del campo. Y ¿quién tenía en la Edad Media, que ya están documentados desde el siglo IX, hórreos en Asturias? De los siglos IX, en la alta, en la baja Edad Media, en la Edad Moderna, ¿quién tenía el grano? ¿Quién tenía la cosecha? ¿Quién tenía el suelo? ¿Quién tenía los campos? No eran los campesinos, por lo tanto no se puede hablar de algo popular, sino que pertenecía a los nobles y a la iglesia, que eran los que tenían el poder. Por eso muchos de los hórreos antiguos son un símbolo también de poder que aparece con una serie de pinturas que luego veremos de decoración, de tallas. Ni arquitectura ni popular. Otra que también os podéis descargar y que también está agotado, data de 2011,
es esta guía que publicó también el Ayuntamiento a través del museo y que se centra un poco en la decoración, en los hórreos de paneras, y que hay una propuesta, un mapita, como veis, para visitar distintas localidades del concejo y disfrutar un poco de, bueno, de una serie de elementos escogidos. También hay una pequeña introducción al hórreo, a la panera, y luego pues es una propuesta de recorrido para ver una serie de graneros del concejo. Lo que no incluí, y luego me arrepentí enseguida, porque hay abundantes fotografías del concejo en los que aparecen, ya veis, hórreos y paneras, desde la emblemática foto, la postal, efectivamente una postal de Peñaflor, en el entorno de la iglesia, con esta impresionante antaño, bueno, colección de paneras. Digo antaño porque ahora de estas ya se han perdido dos, luego veremos fotos de ellas en ruinas. Hasta esta foto de la calle Arias de Miranda, en la zona del Juzgado, aquí empiezan más o menos las calles nuevas. Bueno, esto está clavado, está como es ahora. Y luego, como curiosidad, incluyo también este grabado inglés, fechado en 1845, que ya veis es el puente de Peñaflor. Bien es cierto que cogida la foto, bueno, la imagen desde la parte de las regueras. Pero bueno, lo que veis aquí es una recreación que hizo el artista, el grabador, el ilustrador este inglés, de lo que sería un hórreo o una panera. No sabemos muy bien. Y luego, bueno, otras fotos antiguas hechas en el concejo con la exuberancia del campo asturiano, como veis en esta de San Pelayo. Realmente el que hizo esta foto lo hizo porque hubo una inundación en San Pelayo, pero bueno, nos dejó ver un par de... Esta creo que es una panera y esto era un hórreo. Lo que os quiero mostrar son, como digo, muchas fotos que muchas conoceréis. La mayoría de ellas no son actuales, son del año 96-97, del año 2006, cuando también hice ese trabajo de campo. No, casi todas son del 2006. Y de hecho muchas fotos que vamos a ver son elementos, hórreos y paneras que ya no existen. Lo que yo creo que bueno, no conviene ahora hacer, ya lo expliqué un poco, es preguntarnos qué es un hórreo, qué es una panera, para qué servían las paneras y los hórreos. Sí que lo que conviene contestar a esta charla es cómo son los hórreos y las paneras de Grau. Es lo que creo que tengo que centrarme un poco. Tengo un problema, y es que mi formación es en historia y en historia del arte, con lo cual mi charla va a ser un poco sesgada. No soy un especialista en la construcción, como hay alguno entre el público, en la construcción de hórreos y paneras, algo veremos de eso, pero mi visión o lo que yo quiero transmitir es el valor histórico-artístico de estos elementos. Para hablar del presente y del futuro es la mesa redonda del próximo día, y para hablar de los hórreos de Asturias en general ya tuvimos, como dijimos, la charla de Astur Paredes. Esta que vemos aquí esto es una foto en llamas. Bueno, sí que hay que aclarar, lo sabéis todos, que no solo hay hórreos y paneras en Asturias. Bueno, hay hórreos, cabazos, graneros, llamarlo como queráis, en otros sitios, muy conocidos por todos los de Galicia. Este es el famoso hórreo de Carnota del siglo XVIII, que mide casi 35 metros de largo y como 1,80, 1,90 de largo. Luego hablaremos también, que fue recientemente noticia, lo de la panera más grande de Asturias. Lo que está claro, que la panera más grande de Asturias, esté donde esté, es el granero elevado, perdonadme que lo diga así, porque fuera de Asturias reciben otros nombres, y como vamos a ver, los hay en Navarra, los hay en León, en León hay incluso en la zona de la montaña Reaño una ruta visitable, señalizada, los hay en el País Vasco y los hay también en Portugal. Una cosa curiosa, pero quedaros con esta imagen, que ya veis que es una especie de cebato, de unas varas entretejidas con techumbre de paja y también unos pies o pegollos. Esta especie de cabazo, esta especie parece un cesto, ¿no?
sería el prototipo, el origen de los hórreos y paneras también aquí en Asturias. Cuando se habla en la documentación del siglo IX de hórreos y paneras, probablemente sea algo parecido a esto. También los hay fuera de Europa, en Japón, los hay en Suecia, en Suiza, pero bueno, la panera más grande de Asturias es el granero elevado probablemente más grande del mundo. ¿Por qué? Porque la capacidad que tienen las paneras, estas grandes paneras del siglo XIX asturiano, no hay nada equiparable en ningún sitio en volumen. Vimos ese hórreo de Carnota, que es muy largo, pero solo tiene 1 metro, 1,90 m, los hórreos gallegos son muy estrechos. La capacidad que tienen las paneras, que puede ser de 20 y pico metros de largo por 7, 8 metros de ancho, no la tiene otro granero. Y es una pena que eso no se explote, o por lo menos no se conozca, o no se, que se sepa dónde está la panera más grande de Asturias. En cuanto a desde cuándo hay hórreos, este es como veis, una ilustración conocida, aparecida en las cantigas de Santa María en el siglo XIII. Hay documentación medieval, lo recoge muy bien Florencio Cobo en este libro, El hórreo y el cillero en la Asturias medieval, siglos IX al XV. Desde el siglo IX se mencionan hórreos en Asturias y en otros lugares de España. Como digo, mi centro de interés es Grao y ya desde la Edad Media también aparecen menciones documentales al hórreo en Grao. Pero traigo estas tres por una cosa que me parece muy curiosa. No sé si os fijáis que habla de Santa María de Grao, un hórreo que nos habemos al cementerio de la dicha iglesia. O sea, un hórreo en la zona... Claro, no nos imaginemos un cementerio como el de ahora o de hace un par de siglos. En la Edad Media, en el siglo XIV, el cementerio estaba pegado a la iglesia y era una serie de tumbas y poco más. No era una cosa como podemos visualizar ahora un cementerio actual. Pero es curioso eso, que hable de hórreos en el cementerio. Lógicamente eran hórreos del cura o no lo sé. Bueno, y por ejemplo, otro lo mismo. En Báscones, es un hórreo de palla, cubierto de palla, que está en el cementerio de dicha iglesia de San Miguel de Báscones. Y finalmente otro, en la Pobla de Grado, un hórreo, ya dice, de madera, tellado de palla, con lo cual, cuando especifica que es de madera, lo cual quiere decir que está diferenciándolo de esa especie de cesto de varas entretejidas, lo que llamamos en Grao cebato, que vimos antes con unas fotos de Portugal. Y también está en el cementerio. O sea que no era una cosa extraña. 3 hórreos del concejo de Grao en el cementerio. Bueno, no me voy a parar mucho en cómo se construye un hórreo. Sí que quiero ver estas diapositivas, estas fotos, muchas de ellas, son dibujos, esto es muy reconocible, es Alfonso, el de Pinón y Telva. Otros están sacados de libros de Florencio Cobo y Miguel Corés, de Armando Graña y Joaco López, pero sí que me interesa ver algunas piezas de las que luego hablaremos. Voy a mencionar a lo largo de la charla varias veces las colondras, que son las tablas del granero, de la caja del granero, del hórreo. Los enguelgos son las colondras esquineras, que normalmente, que se llaman enguelgos cuando son de una pieza. Voy a hablar también de los liños, mucho, que es la viga que hay justo antes del tejado, de las cabezas de los liños, que son estas que sobresalen, como digo, de estos liños. Hablaré también de las subidorias, de los pegollos, pero eso ya es más conocido. Los pegollos, los pies del hórreo, pueden ser de madera o de piedra. Y para ver fotos de Grao, os traigo como curiosidad estas dos, no son buenas fotos, pero sí que esta es probablemente el pegollo más grande que yo me encontré en todo el concejo y está en Santa María Grao. Y que está en... ¿Dónde estaba
En Rubiano, sí, efectivamente, está en Rubiano, para que veáis que los pegollos, este es de fuste, como veis, muy largo, este muy corto, porque se adaptan al desnivel del terreno. Los hórreos y las paneras, bueno, este es de piedra, lo traigo porque normalmente las fechas de los hórreos y las paneras se ponen en las maderas, en las colondras o en los liños, pero aparece la fecha de 1876 en el pegollo de piedra. ¿Por qué esta pieza que aparece encima del pegollo se llama muela? Bueno, recibe el mismo nombre que las muelas de los pisones o de los molinos. Y si os fijáis, y es muy abundante también, esta foto que aparece aquí la traigo porque efectivamente es una muela reciclada. Aquí veis el agujero de la muela del molín reciclado. Con lo cual, igual no es casualidad que reciban el mismo nombre, sino porque en esta sociedad tradicional todo se reutilizaba. Los hórreos y las paneras se levantan del suelo sobre muros, sobre cuadras, sobre el propio suelo. Esta que veis aquí es una panera que hay en Sama de Grao. Luego también la veremos en más detalle porque tiene aquí una decoración, una talla muy guapa. Esta es la panera de Ambás. Digo la panera porque bueno, es casi la más conocida, que ya veis que se levanta sobre lo que podía ser pues, una cuadra, un taller, en fin. Esta es de Vega Peridiello. Esta de Santianes de Molenes, lo mismo, se utilizaba también pues para almacenaje, para coger cosas, y esto de tan poca altura, pues a lo mejor era para tener pitas, para tener gochos, bueno, en fin, para lo que fuera. Estas 3 o 4 diapositivas que os voy a enseñar ahora pertenecen a este libro, a esta publicación que publicó la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y que está muy bien, se titula Registros, Soluciones Tradicionales para el Montaje de Hórreos y Paneras, de Gonzalo García y Santiago Astuy, y está muy bien porque para los que no controlamos mucho de la construcción del hórreo y de la panera, es muy visual y está muy... Bueno, es tanto para iniciados como para profanos, te explica pues eso, cómo se coloca el piso, cómo se colocan los pontes del piso, lo que es el sobigaño, es como muy intuitivo y con muchas ilustraciones. La caja, aquí se ve bien lo que hablábamos antes de las colondras y de las esquineras de los hórreos antiguos que llaman enhuelgos, cómo las colondras, los distintos sistemas, esto es no es de este libro, pero bueno, los distintos sistemas que podían darse para la colocación de las colondras, los enhuelgos ya hablé antes de ellos, cómo se arman los liños, cómo se colocan. La cabeza del liño es lo que sobresale, que luego veremos, cuando se colocan un liño sobre otro. Cómo es el tejado, la techumbre, las distintas piezas. En Asturias los hórreos se techan, y se techaban, bueno, ya vimos de paja, sobre todo en la Edad Media. Ahora se conservan todavía algunos cubiertos de paja en Somiedo, en Teberga, en otras muchas zonas. Aquí, en Grau solo tenemos de teja y luego en el occidente pues están los cubiertos de pizarra, ¿vale? El moño, el pico, el obispo es importante porque por ejemplo, aquí ya veis estos 2 moños, obispos, picos, ya veis el trabajo que hay. Esto pertenece a Villandás, si no me equivoco. A ver, lo tengo por aquí apuntado. Yo creo que es de Villandás, sí, de Villandás. ¿Y por qué son importantes o por qué los saco ahora a colación? Porque la gran pregunta que nos hacemos siempre es ¿en qué se diferencia un hórreo de una panera? Bueno, el hórreo es anterior, la panera no llega hasta el siglo XVII y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? El hórreo, planta cuadrada y 4 pegollos. La panera, planta rectangular y a partir de 6 pies o pegollos. Pero, claro, yo tengo un hórreo un poco podre por los traves, meto un hórreo de refuerzo, ya es una panera, si meto 6, no, sigue siendo un hórreo. Entonces, la contestación que hay que dar es siempre planta cuadrada
Un pico o moño, panera. Este es un hórreo de Sama de Grao. Dos picos, panera, y ahí no hay duda ya posible, ¿eh? Los pies, los pegollos son una pista muy válida, pero puede llevarnos a engaño. Esto, la que vimos anteriormente, ¿de dónde era? Esta es de los BIOS, está al lado de la escuela de los BIOS, pero la que vimos antes, que me la salté, esta está... en Bayo, ¿vale? En el barrio del medio de Bayo. Esta es de los BIOS, al lado de la escuela del BIO. Esta es la famosa, bueno, ya lo vimos, la escena, esto es Tolinas, la casa Corro de Tolinas. Me pararé un poco más luego para hablar de este elemento. Esto es de la Mata, la panera de la Mata. Dicen que este edificio que ve aquí, que fue el antiguo ayuntamiento, es la panera de la Venta. Y este está en Villamarín, que tiene también restos de pintura del siglo XVI. Pero luego, aparte de hórreos y paneras, nos encontramos con una cosa que algunos especialistas llaman granero, otros cabazón o paneira, también en la zona del occidente, y que, como veis, es como si fuera una panera, lo que pasa que no tiene pegollos, está unida con la vivienda. Normalmente hay 2 o 3 pisos y arriba el granero. Esto suele ser la casa y abajo pues el taller o la cuadra, lo que sea. Y lo que hace las veces de pegollo y lo que hace las veces de muela, que evita que los roedores entren al granero, pues es esta fila de impostas, de piedras, que hacen pues eso, que no trepen, porque ingrávidos los ratones no son. O sea que esta, por ejemplo, está en Villandás. Esto es típico más bien de los siglos XVIII, XIX y principios del XX. No hay graneros, igual que no hay paneras antes del XVII, no hay graneros antes del siglo XVIII. Y esta es de Bayo, pero bueno, hay otros muchos ejemplos. Como veis, parece una panera, pero se llama así granero y está unida a la edificación. Bueno, no me voy a parar en explicar. Es verdad que los hórreos antiguos no tenían corredor. Esto viene más asociado a las paneras. Luego se fue añadiendo a los hórreos antiguos, los balaustres torneados. Esta es una panera de Teixeo, en Santianes. Y sí que quiero, para que cuando veamos estos ejemplos en las hórreos y en las paneras del concejo, diferenciar lo que es un mandil de un tornaaguas, ¿vale? El mandil sería las tablas estas que protegen el corredor y lo que tenemos allí secando del viento, del agua y tal, pero que cuelgan de la mitad, o sea, de los balaustres, y sin embargo el tornaaguas va de abajo arriba hasta la techumbre, hasta que empalma con los liños. Tornaaguas y mandil, ¿vale? Que son, por ir poniendo también, el que tiene mandil es de Cañeo, esta panera, y el que tiene tornaaguas de Santianes. Otro elemento que puede llamarnos la atención es la subidoria, la escalera de piedra que nunca está unida directamente con la panera, sino que hay un pequeño alto precisamente para lo mismo que hablábamos antes, para que los roedores no pudieran acceder al grano, a la caja y al granero. Lo normal es que las subidorias estén, como en este caso de esta panera de Santianes, estén situadas de forma paralela a la panera, pero hay casos curiosos como esta de Sama de Grao, de Dorou concretamente, que ya veis cómo se dispone la subidoria.
La panera más grande de Asturias, la panera más grande de Grao. Ya sabéis que hace como un mes y medio surgió en las redes sociales que un arquitecto gallego había dicho que la panera más grande de Asturias que estaba en Grao, concretamente en Santianes, la panera de Casa Pipo. Hubo un problema con eso. Este hombre, lógicamente, estábamos en medio del confinamiento y no anduvo por toda Asturias, sino que midió los tejados mediante una aplicación y online. Y se equivocó. Creemos que se equivocó de tejado y midió 27 metros de una cuadra, una edificación que hay al lado de la panera de Casa Pipo. Bueno, esta no es la panera de Casa Pipo, esta es la panera de Palacio, también de Santianes, de Molenes, y que yo creo que es la panera de Grao más grande unitaria. Y ahora explico lo de unitaria, hecha de una sola vez. Está asociada a un palacio, aquí vemos otra imagen, y es una panera que, bueno, aquí no hace verdad, no, en vivo es bastante espectacular. Y esta sí que es la panera, esta famosa de Casa Pipo, pero es una panera que se formó uniendo 3 graneros previos. Ahora no recuerdo si eran 2 paneras y un hórreo, o 2 hórreos y una panera que se unieron, por eso tiene también, es de varios propietarios, tiene, ya veis, varias subidorias, y mide concretamente 17 metros de largo por 7 de ancho. Es probablemente, no, con toda seguridad, la panera más grande que se conserva en el concejo, pero hay paneras más grandes fuera del concejo, en otros concejos asturianos. Y ahora hay un apartado que a mí, bueno, vamos bien de tiempo, que sí que me gusta, porque es el que más me gusta y el que más domino, que es el tema del arte, la decoración en los hórreos y paneras. Aquí vemos 3 ejemplos de 3 épocas muy distintas y de 3 estilos distintos. Este que vemos aquí, bueno, vamos por orden. Esta que vemos aquí, que si no recuerdo mal es la de Alfonso, o de Palacio, no, es de Palacio. Sí, es de Sama, pero de Palacio. Es un hórreo de Palacio. Es un hórreo de estilo Villaviciosa o románico. Los hórreos más antiguos que podemos ver ahora en cualquier pueblo de Grao de Asturias serían pues, del siglo XVI aproximadamente. Hay 2 tipos de decoración del estilo Villaviciosa. Hay que, como digo, son del siglo XV, XVI, XVII. Hay un tipo de decoración que llamamos tallada, es este que vemos aquí. Esta decoración tallada es más típica de la zona de Villaviciosa, de Gijón, y la decoración efectivamente es tallada en los liños, ya veis, como estos 2 ejemplos que hay aquí. Sin embargo, en la zona de Grao, Oviedo, Quirós, Proaza, Las Regueras, es más habitual lo que llamamos estilo Villaviciosa o estilo románico pintado. ¿Qué es el repertorio básico que hacen? Bueno, aquí se pinta con 3 colores básicamente, como vais a ver a lo largo de las diapositivas. En negro, en blanco y en rojo. En los motivos, pues bueno, hay series a base de pequeños triángulos, como veis, son abundantes, haciendo distintas tipos de decoración. Hay también, los triángulos conforman toda la decoración o delimitan el resto del repertorio ornamental, aparecen semicírculos secantes o tangentes, como veis aquí en estos 2 casos, zigzags, ajedrezados que veremos después, aspas, todo esto en los liños. Pero como se intuye aquí también, las colondras también se decoran. Estos que veis aquí concretamente son de Palacio, también en Sama, este de aquí, estos semicírculos. Estas aspas son de Berció, de un hórreo de Berció, con el típico también arquillo rebajado, con estas especies de muescas o dientes de llobo que llaman,
que era donde se rebajaba la puerta. Tenéis que daros cuenta que ahora estos arquillos podéis encontrarlos probablemente no encima de las puertas, porque los hórreos y las paneras, claro, os daros cuenta que estos son del siglo XVI, las cantidades de tablas que se reponen, entonces la puerta probablemente actual no tiene por qué ser la puerta original, o sea que si lo veis encima de una colondra normal es porque cambió de posición y cambió la puerta. Estas zigzags son de cañeo y los dos semicírculos secantes de tolinas. Aquí vemos los motivos a base de circulillos blancos y negros que os decía, pero ya vemos otras cosas. Ya veis, no sé si veis aquí unos pájaros, aquí veis otros pájaros, aquí veis otro pájaro, aquí no se ve muy bien, pero esto es un guerrero esquemático con un arco y una flecha, nuevamente el arquillo que decíamos sobre la puerta, y aquí un motivo extraño, puede ser un barco, que bueno, hay que interpretarlo porque el problema de la decoración estilo Villaviciosa, románica de los hórreos de Grau, es que es pintada. Es cierto que normalmente marcaban primero con un punzón y luego pintaban, pero bueno, no sé, claro, después de varios siglos se va perdiendo. Esto se ve mejor por la noche con una linterna, haciendo calco como hizo alguno de por ahí que antes me enseñó. Pero bueno, por las noches con una linterna se ve muchísimo, muchísimo más que a plena luz del día. Por eso, por las marcas del punzón. En todo caso, lo que tenemos aquí no son del mismo hórreo. Estos dos pájaros, aunque uno esté hecho en rojo y otro en negro, están hechos claramente por la misma mano. Y uno está en Tolinas, es el de Casa Corro 1, y otro está en Noceda. Además están muy próximas las dos localidades, o sea que es probable que estuvieran hechos esos dos hórreos por el mismo artesano. Aparte de pájaros, como estamos viendo, que aparecen aquí, en las tablas, como vimos, en las colondras, aparecen también una cenefa, que se intuye aquí, también a base de círculos, que recorre perimetralmente todas las maderas, todas las colondras del hórreo, y luego en el centro y en las esquinas suele haber un motivo circular que tan pronto es una rosa hexapétala, una flor galana como esta o como esta otra de aquí, o un radial curvo como es este caso. Esta foto igual la veis un poco extraña, esta zona de aquí es la colondra y esto ya es el liño. Estas de aquí, estas son de báscones, es estos semicírculos. Aquí se ve también, lo que os digo yo, el motivo circular y la cenefa medio borrada. Esta radial curva es de palacio, también en Sama, y aquí este motivo también, que son flores de 4 hojas, 4 flores tetrapétalas, que como veis se repiten 3 veces. Esta, si no he apuntado mal, estaría en Bayongo, ¿vale? También os comentaba que aparte de los triangulitos, hacían ajedrezados o cuadrados también en rojos, blancos y negros. Este es de Rubiano. Este es de un hórreo de Rubiano y este es de otro hórreo de Rubiano, tristemente caído, pero que bueno, que afortunadamente conservamos aquí en el ayuntamiento, en el museo, las piezas. Luego lo veremos también. Aquí sí que se ve mejor el motivo circular, la flor hexapétala y la cenefa que correría la decoración de todo el hórreo. Y suele haber también otros motivos decorativos muy interesantes, como son estos, no sé si lo veis, estos caballos. Se ven bastante bien. Aquí hay 2 caballos enfrentados, igual que aquí, y en las maderas. Estos, los caballos, los hay, por ejemplo, en Sama, en Santa María de Grau, en Fuexo. No sé si el de Báscones tiene caballos, tiene figuras antropomórficas, pero caballos creo recordar que no.
Porque otra cosa que aparece son las figuras antropomórficas, paisanos y paisanas. Este, por ejemplo, que veis aquí, se conserva muy bien, muy parecido a los que tenéis vosotros ya veis que es muy parecido a eso que me enseñaste antes, la vestimenta de este personaje. Este se conserva muy bien porque no está al exterior, se conserva en un hórreo de bayongo, pero por la cara interna. Y este, que es de Santa María de Grao, se repite muchas veces en otros hórreos que hay también en Fuexo, en ese vuestro de Báscones, y las cabezas son triángulos, suelen ser guerreros, escenas de mujeres que no se sabe si están guerreando guerreros o bailando, como es el caso vuestro. Y este hórreo es muy interesante, por eso traigo aquí varias fotos. Es el hórreo de Alfonso en Sama de Grao, y es interesante porque gracias a media docena de hórreos que se conservan en Asturias se dató la cronología de este estilo decorativo. Son hórreos del siglo XVI que tienen fecha, y uno de ellos es este de Alfonso. Hay este de Alfonso en Sama con fecha, hay en Proaza, hay en Quirós y hay en Villaviciosa. Este aquí en la puerta presenta, dibujado, escrito, este hórreo se hizo, bueno, lo vimos el otro día en la charla, año de 1500, no se sabe, ahí está muy, pero bueno, 1500 se ve claramente, y aparece el apellido Arias también. Es un hórreo muy interesante por eso, porque conserva esa fecha grabada. Ya veis que también tiene trabajadas las cabezas de los liños y las cenefas estas que vimos antes y decoración. Por ejemplo, no sé si lo veis aquí, es interesante este motivo de las colondras porque es un motivo también circular, pero juntando varias flores hesapétalas, de 4, perdón, no, son de 6, bueno, sí, de 6. Y hablando de motivos antropomórficos, no puede faltar este hórreo de Sama de Grao. Es un hórreo, ya vimos la foto antes, os la enseñé, de lo que es el granero, y este es el liño que hay en el frente principal, en el frente de la puerta, y que, aparte de tener los típicos triangulitos, tiene, lo vimos antes, esta famosa escena del beso. Tiene también el caballo. Aquí vemos el detalle de la escena del beso. Es una pena que esta madera, ya veis que, bueno, se sustituyó una parte de ella. Pero es muy curioso esto, porque utiliza esta escena del beso, y aquí no sé si veis, esto es un bajo relieve de época romana que está en Osuna. Y vamos, parece que el que dibujó esto se inspiró en este bajo relieve de época romana. ¿Cómo alguien de Sama de Grao fue a dar a Osuna a este bajo relieve? Porque casualidad, daros cuenta, el tipo de tocado aquí recuerda a este que se ve aquí. El collar, no sé, muchas casualidades. Y aquí, bueno, está el caballo, es una pena que solo se ven las patas y la parte inferior del equino. En el siglo XVII desaparece esta exuberancia decorativa del llamado estilo de tradición románica, o que Armando Graña y Joaco López llamaron estilo Villaviciosa, porque lo documentaron en Villaviciosa, no por otra cosa. En el XVII, las paneras y hórreos del XVII ya no tienen tanta decoración, ya empiezan a aparecer símbolos ya no paganos, ya son cristianos, tallas muy sencillas que se limitan a los liños con cruces y arquillos sobre las puertas. Sí que estos autores, Joaco López y Armando Graña, dataron o llamaron estilo carreño a esas grandes paneras, esas grandes paneras de la zona de Gijón, de la zona de Luanco, de Gozón, profusamente decoradas,
en el siglo XVIII talladas, ya conforme avanza el XIX y el XX ya es más pintura que talla, pero bueno, muy pintadas con motivos geométricos, grandes florones, bueno, ya veis aquí ese tipo de decoración. Este estilo, el llamado estilo carreño, no es muy típico de Grau, no es habitual. De hecho, muchos de los ejemplos, o la mayoría de los ejemplos que tenemos en el concejo, son paneras trasladadas de esos concejos de Luanco, de Gijón, de Gozón, ¿vale? Estos que vemos aquí, estas puertas son del Palacio de Sama, sí que es claramente estilo decorativo, estilo carreño, con estos florones. Este de Cubia también claramente, ya veis el jarrón con las flores. Y luego hay otro, estos son de La Mata, hay otras paneras que la decoración lo que hace son iglesias o edificios, como es este caso, edificaciones. También muy decorados, un buen trabajo de gubia, bueno, ya veis. Y luego hay otras paneras que parecen, por un lado, estilo carreño, pero bueno, la decoración se limita a las puertas. Normalmente sí que hay un gusto por decorar las puertas y la colondra medianera que hay en las puertas. Ya como nos dijo el otro día Astur Paredes, eran paneras que a lo mejor eran de un solo propietario. Sin embargo, ponían dos puertas porque les gustaba la simetría, ¿no? Ya no la decoración, los casetones son iguales en las alturas, el tipo de decoración muchas veces, la decoración se repite. Esta de La Mata es curiosa, la vimos antes, porque no sé si veis que conserva un símbolo del Camino de Santiago como son las conchas del peregrino, ¿vale? La otra es de Sama de Grau. No, perdón, de Peñaflor. Esta es de Peñaflor. Lo que sí abunda mucho en el concejo de Grau es lo que llaman las grandes paneras también del siglo XVIII, XIX y XX, más bien del XIX y el XX, con motivos aislados. Pueden ser motivos puramente ornamentales o vinculados a la función de ventilación. Como veis esta de aquí, estos agujeros, era para que ventilara un poco la panera en este caso. Hay un repertorio muy variado, en la zona de Grau es relativamente abundante esta cruz, este motivo cuadrado que llaman cruz de 8 brazos, que aparece, por ejemplo, en Santianes, como es este caso, en Sama de Grau, en Berció. Pero bueno, más habitual por toda Asturias, sobre todo este estilo Allande, recibe el nombre de Allande porque es más típico de los grandes concejos del occidente asturiano, Cangas, Allande. Son más habituales los motivos circulares, como son de nuevo las flores de 8 pétalos, una talla aquí más sencilla, estas rosetas, esta es en Noceda, esta un trabajo mucho más potente es en Sama, en Trasmuria, en Sama. Esta otra de Villamarín de Salceo, ya veis que unas con función de ventilación y otras puramente ornamentales. Y este radial, también con agujeros de ventilación, en Villamarín de Salceo. También estas ventilaciones pueden ser más sencillas, pero rematadas, como veis aquí en este caso, con cruces. Estos radiales, estos tetrasqueles, que aquí aparece el símbolo pagano y el mismo cristiano, que es prácticamente el mismo símbolo. Esta la vimos antes, la de Ambás. Esta es de nuevo de otra panera de Santianes, ya veis que mezcla el tetrasquel con otros motivos, más tetrasqueles en Panicera, esta es en Peñaflor. Esta mezcla, la de Ambás, mezcla
este tetrasquel con unos radiales. Y bueno, ya veis que la talla es muy profunda y es también con ventilación. Y luego símbolos cristianos como cruces, custodias, esto sería un reloj. En la zona de... estoy acabando, en la zona de Cangas de Narcea y del occidente, estos motivos de relojes y esos son más habituales. Este aquí de Grau es más esquemático. Y aquí, en esta panera de esta cruz de Rañeces, aparece flanqueada, no sé si se ve bien, por una especie de pájaros o de esquemáticos que parecen como unas comas, pero bueno. La cruz es de Villanueva, el reloj esquemático, no me acuerdo ahora de dónde es, si no lo apunté. No me voy a parar mucho, pero en las paneras ya empiezan a aparecer las inscripciones, los nombres de los artesanos que las construían y sobre todo de los que mandaban construir la panera, de los propietarios, y fechas, muchas fechas. Normalmente estas inscripciones estaban en el frente principal, en la panera principal, encima de las puertas y en los liños, como es estos dos casos. Pero también podía aparecer en las colondras, como es este caso, Maestro Pedro López, se hizo a cuenta de don Francisco Patayo, año de 1800, no sé, no lo veo. También estas paneras de Peñaflor, ¿de dónde son? Esta, si no recuerdo mal, esta es para la zona de Salceo, pero no lo apunté, de las Villas, gracias. Y esta yo creo que es más bien en Bayo, en Bayón o por ahí. Hay que hablar también, lo vimos un poco al principio, para poner un poco en valor no solo ejemplos individuales, sino conjuntos singulares. Lamentablemente, esta foto, esta postal tan típica de Peñaflor, que además por aquí pasa el Camino de Santiago, y bueno, es un sitio muy emblemático y muy visto por los turistas y peregrinos que vienen, pues aquí ya hay dos paneras caídas, pero bueno, hay que seguir destacando esta serie de paneras en el entorno de la iglesia de Peñaflor. De nuevo, Baselgas, que ya vimos antes, por el conjunto que tiene tan agrupado de paneras de buen tamaño y variadas. Y luego una cosa curiosa que tenemos en Seaza, que son una serie de paneras que se integran, paneras o graneros, como os decía antes, ya veis aquí un granero, que se integran en la casa, que se prolonga la techumbre de la casa y de la panera, o se hace una escalera que conecta, traje dos ejemplos, pero hay más en Seaza, se integra lo que es la casa, la vivienda, mediante una techumbre con la panera. Y bueno, es curioso. Vamos a hablar de los hórreos y paneras de la villa. Bueno, no podemos hablar de los hórreos de la villa porque ya no existe, ya no se conserva ninguno. ¿Por qué? Pues porque como una villa con cierto dinamismo, la propia evolución histórica, urbana de la villa hizo que desaparecieran. Pero os traigo aquí, por ejemplo, este plano de 1879 de la plaza del Recodo La Pedrera, en que veis que había un hórreo allí en el Recodo. Lo cierto es que también en la Plaza de la Blanca se quitaron varios hórreos en el siglo XIX. Precisamente se conserva un expediente en el Archivo Histórico Municipal y se quitan para dejar más sitio al mercado de miércoles y domingos. Se cita tal literalmente. Ahora mismo en Grau solo se conservan 6 paneras. Una fue la que vimos antes, ojalá siguiera siendo así, que son las 2 paneras de la calle El Bolao, es esto, ¿no? Sí. Estas 2 paneras, esta tiene mucho interés las dos. Esta porque es más antigua, tiene motivos, esta tiene un grabado aquí, esta panera se hizo en tiempos de Fernando VII, bueno, este liño de aquí es muy interesante por esa leyenda que se lee. Después tenemos, ahora es como están ahora, ¿vale? Después de un lamentable, no sé si os fijáis que están cerradas literalmente los traves, el tejado, todo cerrado.
Y yo creo que hay, no sé si es una buena o una mala noticia, que una de ellas probablemente se salve, pero lejos de Grao. O sea, se reconstruya en otro concejo. Y estas son las 3 paneras de las 6 que se conservan en el concejo, yo creo que las más emblemáticas. Estas 2 por el valor histórico y artístico, y esta porque es la famosa panera del infierno, que hace unos meses también cayó un día como estos de aquí para atrás de mucha agua, y ya veis cómo se encuentra. Las otras 3 paneras que se conservan, 2 están en muy buen estado. Una es la que está a camino del cementerio, la otra está en las calles nuevas, un poco escondida por allí, pero no tiene mucho interés porque son muy modernas. Tienen interés, por supuesto, pero son, serán de finales del XIX o de principios del siglo XX. Y la otra panera es, aquí al lado de esta, es de donde está sacada esta foto que hice cuando cayó esta del infierno, es del ayuntamiento y está en un estado aceptable. Las 3 más importantes, las 3 que habría que salvar, son las 3 que se van a perder. Pero bueno, es lo que hay. Hubo muchos hórreos en el concejo. En la villa, la toponimia... Estoy acabando, de verdad, os lo juro. Yo prometí hablar hasta las 9 y voy a acabar a las 9. Dadme 2 minutos. La toponimia misma de la villa se conserva tras los hórreos, la panerina, el horrín. O sea, la propia toponimia nos conserva el recuerdo de que allí había, hasta no hace mucho, en la parte de atrás del ayuntamiento, tras los hórreos, allí todavía se conservaba, no recuerdo si era una panera o un hórreo. Pero bueno, no solo se pierden hórreos y paneras en la villa, también en el concejo. Este es el famoso hórreo de Rubiano del siglo XVI, aparece en casi todos los libros de historia del hórreo en Asturias, aparece porque aparte del repertorio habitual que vimos antes, de motivos a base de triángulos, de las rosetas, de las radiales y tal, conservaba, yo creo que era aquí me parece, en esta zona, conservaba una luna, un sol, y yo creo que era un motivo vegetal, no me acuerdo exactamente lo que era. Esta foto es del 2006, ¿vale? Esta es de hace 2 o 3 años. Lo único bueno es que este hórreo, después de muchas vueltas, es verdad que lo recogió el ayuntamiento, ¿vale? Está en la Cardosa, en la zona del museo, esperando a que lo podamos reutilizar o hacer como hacen en el Museo Británico, el Partenón de Grao, pues el hórreo de Rubiano de Grao. Lo mejor era, lógicamente, reconstruirlo en algún sitio e instalarlo. ¿Qué problema hay? Que los hórreos y paneras son propiedades privadas. Recoger el ayuntamiento este hórreo fue complicadísimo, muy complicado. ¿Por qué? Porque tenía varios propietarios. La mayoría de ellos ya no vivían en el concejo, en España, perdón. Solo una vivía en España, no la pudimos localizar, se le requirió a la última dirección que había. Bueno, entonces pedimos permiso a Patrimonio para recoger con este hórreo ya, no en este estado, en el estado anterior, es cierto que es así. Peor que así, peor. Pero tampoco estaba como lo vemos aquí. ¿Qué problema hubo? Que Patrimonio tardó la intemerata en contestarnos. Afortunadamente, esto se está grabando. Bueno, lo recogimos antes de que nos dieran la autorización, hay que decirlo así. Le diría a Alejandro que corte esta parte. Es verdad que el ayuntamiento está haciendo una cosa buena, que es todos aquellos hórreos y paneras en el concejo que se declaran en ruina, se insta a los propietarios, los visitamos, el policía urbanístico, el arquitecta, yo, o los 3 o 2 de esos 3 elementos, y hacemos un inventario de aquellas piezas que pueden ser recuperables o que tengan, aunque estén hechas polvo, tengan cierto valor histórico. Entonces se recogen. Lo que está ahora, precisamente, se hablará de esto probablemente el próximo miércoles, lo que está haciendo el Principado en la mesa del hórreo es probablemente poner en funcionamiento esto mismo, este banco de piezas de hórreo a nivel regional, ¿vale? Pero nosotros estamos recogiendo las piezas
de los hórreos y de las paneras que caen. Por ejemplo, esta de Peñaflor, estos de aquí, lo mismo, hicimos un pequeño listado y recogimos, tenemos recogidas, hay un documento que firma el propietario y el ayuntamiento y estas piezas se recogen, con la idea de que la utilice otra gente o bueno, si tienen alguna talla o algo, incluso que se expongan. Estas dos que vemos aquí son los restos, o sea, esto es Peñaflor también, pero las que vimos antes, las que hay en torno a la iglesia. Y este de aquí, esto es en Peñaflor, pero ya lindando con la... Bueno, esto es una casa mariñana que tiene la campona bastante arriba. Y este hórreo ya no existe tampoco, ya no se conserva. La última vez que fui allí ya no estaban ni los restos. Y es un hórreo del siglo XVI, se intuye aquí la decoración, el arquillo, aquí se intuye la cenefa esta, no sé si hay en las fotos. Bueno, ya no queda nada. Vale, entonces, bueno... era un poco lo que, encender por favor, lo que quería comentaros, así un brochazo. Prenderme ahí, por favor, la luz. Sobre los hórreos y paneras, gracias, del concejo. Quería limitarme una hora, ahora, bueno, si queréis hacer alguna pregunta o alguna intervención, pues es bien recibida. Ya visteis que... Mi formación es en historia del arte, entonces fue en lo que me centré un poco porque es lo que más controlo y lo que más me gusta. Espero no haberos aburrido. Estuve una hora, la última vez que di una charla aquí fue una brasa de la leche, pero enmendé. ¿Nadie quiere corregirme, enmendarme o decir algo? No, yo solo una curiosidad. En esas piezas que estáis recogiendo, que el ayuntamiento está recogiendo de hórreos y paneras del concejo, supongo que no están todas las piezas, ¿no? No. Ya te comentaba que íbamos Manuel Antonio, Lucía y yo, no todo. Y cuando se declara un hórreo en ruinas, vamos, lo vemos in situ, le sacamos fotos y seleccionamos aquellas piezas que pueden ser recuperables para otro hórreo o que tengan interés. Pueden ser los pegollos, las muelas y una serie de tablas. Todo no se puede recoger. No, me refería precisamente a eso, que en un momento dado puede ser que se reconstruya un hórreo con piezas de diferentes hórreos recogidas en mal estado, ¿no? Sí, esa es la idea. Yo creo que el Principado que lo va a hacer también, algo a nivel regional. Y el ayuntamiento, pues eso, cada vez que Manuel Antonio o les llega un informe de un hórreo declarado en ruinas, que el ayuntamiento certifique que está en ruinas caído, o sea, no es que desmontemos un hórreo, es algo, como visteis ahí, las piezas ya en el suelo, ¿vale? O sea, que ya es eso o paleña, porque el de Rubiano no fue paleña de milagro, ya estaba casi. Sí, dime. ¿Tiene intención el ayuntamiento sacar algún tipo de folleto genérico, por ejemplo, sobre este conocedor del tema, para generalizar las piezas y un poquitín lo genérico para que la gente que no entendemos el tema... Sí. En el año 2011 sacamos esta, sacamos dentro de estas guías etnográficas que saca el museo. Aunque realmente hay una pequeña introducción que te explica las piezas, lo que expliqué yo un poco, todo es el moño, el durmiente, bueno, los pegollos, la diferencia entre un hórreo y una panera. Luego es verdad que se agotó, se puede descargar de la página web, como digo, del ayuntamiento, de la Biblioteca Digital Moscona, igual que mi libro, ¿vale? Y bueno, lo cierto es que luego sacamos otros sobre fuentes y lavaderos y este está agotado. A lo mejor se podría recitar, no sé, o hacer otra cosa. Si realmente hay interés, no lo sé. El problema que hay con este de recoger las piezas aquí, que la mayoría son pintures, y que las pinturas, si se espera hasta caer el suelo, están totalmente deterioradas. Vamos, no se ve nada. Sí, en el caso de Rubiano, es verdad que las tablas todavía se
se ve bien, pero los liños están muy dañados. Las cabezas de los liños en algún caso están por un lado y el resto del liño por otro, y tenía tallas en las cabezas de los liños. Pero las pinturas se ven. Las pinturas están bastante mal. Sí. Se perdió bastante. Mucho. Porque estuvo lloviendo sobre ellos años. Claro. Sí. Bueno. Nada más. Sí, claro, el tema este de los óleos, ¿no se puede hacer algún aprovechamiento turístico de todas estas historias, haciendo una ruta de óleos de diferentes tipos por concejo y cosas de esas? Sí, claro. Realmente, tanto esta guía que hice como el libro, a mí, ambas y otra gente me dice que la usan un poco como guía para ir. Aquí, no sé si os fijasteis, bueno, claro, desde ahí no lo veis. El folleto este tiene un mapa de Grao, y tiene señalizados lo que a mi juicio son las paneras y hórreos de interés, tanto los que os enseñé de estilo Villaviciosa, como, por ejemplo, que no os lo conté, la única cabeza de liño que hay, se vio una foto ahí fugazmente, la única cabeza de liño que hay con una figura antropomórfica que está también en la Casa Don Liberto, en la panera de Casa Don Liberto, al lado de Tolinas, ¿cómo se llama el pueblo que hay justo antes de Tolinas? En Noceda. Esa es la única cabeza de liño con una cabeza de paisano en el concejo. Entonces, yo seleccioné una serie de paneras, hórreos de interés y de conjuntos como Baselgas, como Peñaflor, como Seaza, y las señalicé en este mapa que aparece aquí, y luego aquí en un pequeño esquema pues dije, pues el hórreo de Casa Corro en Tolinas, a destacar, pues que tiene aves, no sé qué, decoración de 4 cosinas, pues sí, para ir en plan guía y verlo. Pero bueno, es lo que medio hablé antes. La gente, el símbolo de Asturias, el hórreo y la panera. Yo siempre digo que el gran problema del hórreo y de la panera asturiano es que todavía quedan muchos. Y me explico, quedan unos 15.000, salió el otro día por los medios que habían un poco contabilizado, y claro, cae un hórreo, cae una casa del siglo XVI y a todos parece que, bueno, que se nos abren las carnes. Cae un hórreo del siglo XVI y la gente ni se entera que es del siglo XVI. El propio Principado, ¿cómo es posible que no se sepa ya cuál es la panera? Es una pijada, pero bueno, ¿cuál es la panera más grande de Asturias? Pues sí, como reclamo turístico. ¿O por qué? Ojalá hubiese sido esta de Casa Pipo en Santianes. O sea, ya no es que el ayuntamiento no le saquemos rentabilidad turística a los hórreos y paneras del concejo, es que Asturias no se lo saca. O sea, cuando realmente presumimos de que es uno de nuestros símbolos. El hórreo, la fabada y no sé qué. Pero claro, son tantos y yo no digo que haya que salvar todos los hórreos, que sí, pero por lo menos que no hay un inventario, una catalogación a nivel de toda Asturias que nos diga, oiga, los 500 más importantes son estos. Es verdad que Joaco López me llamó hace unos años y se metieron 6 hórreos del concejo de Grao y se declararon... Además fueron los 6 que yo le dije, la verdad. No sé qué figuras de protección, ¿vale? Porque me decía, tienen que ser 6. Entonces yo, claro, yo hubiese metido estos 70 que escogí, pero él me dijo, tienen que ser 6. Y por el valor, yo creo que escogí 6 de estilo Villaviciosa por la antigüedad y por una serie de cosas. Pero no existe un inventario, una catalogación. Es lo que están tratando ahora de hacer en esta mesa del hórreo también. Perdón que te corto un momentín. Sí. De esos 6 que mandaste, ¿uno será el de peso? Sí, claro. ¿Y el mismo que te ha caído en el teatro? No, ahora ya se le reclamó y cuando en teoría ya lo arreglaron esa esquina. En teoría está arreglada. Yo no fui, pero me dijo Manuel Antonio. Manuel Antonio, o sea, el policía, perdón, la policía urbanística de Grao, que ya qué tal, fue la que le dijo, por ejemplo, a los propietarios de las paneras estas del Volao, oiga, que esto está hecho una porquería, arréglenlo.
Y ya visteis lo que hicieron. Luego se presentó otro escrito, pero ¿qué hicieron, por favor? Vale. Y se les requirió a los propietarios del hórreo este de Gascón, que llaman, o del Beso, oiga, que está cayendo, arregle ese... Porque realmente no era todo el tejado, era una esquina. Y yo creo que está arreglado, creo. O si no, requerido está. Muchas veces también es que no nos enteramos, desde el ayuntamiento. Claro. No, bueno, yo decía algo que si tiene esa protección, pues... Sí. Claro, ahí es otro tema. Es que a lo mejor, si hay, yo qué sé, 50 en toda Asturias, a lo mejor es que, pues sí, a lo mejor tenía que ser el Principado el que exigiera o ayudara. Sabéis que hay unas subvenciones todos los años para la reparación de hórreos y paneras en una época determinada y con unas condiciones determinadas. ¿Vale? Pero bueno. En relación a las paneras, Gustavo, es que yo quería preguntarte, ¿no hay una panera en Berció? Yo me parece que era Berció, bueno, tiene 6 pegollos, era claramente una panera que, mira, me llamó mucho la atención, porque estaba muy bien conservada. ¿Es en Berció? ¿Pero de qué? ¿Una foto que enseñé? ¿O que te suena a ti? No, sí, de una ruta que yo hice. En Berció hay varias. Pero hay una como que destaca porque está muy bien conservada. A ver, yo te cuento. Y luego había un paisano por allí y entonces nos informó que era una panera que tenía una antigüedad de 300 años, de 3 siglos. Vale. Y que había sido desplazada, bueno, pero con cierta proximidad, ¿no? Porque se construyó la carretera actual, bueno, la N64. Y ya te digo, es que era una panera espléndida, Yo de Berció tengo destacadas aquí en el libro la de Casa Polledo y la de las Ballina. ¿Te suena alguna de las dos? Y luego hay una cosa que no conté, porque claro, en Berció es muy interesante también, porque no os lo dije, pero este estilo Villaviciosa, luego te contesto, perdona que me salte otra cosa, pero es que luego tengo miedo que no me acuerde. Este estilo Villaviciosa o románico, normalmente donde los hórreos están tallados, no están pintados, es decir, en Grao es estilo pintado, entonces no hay tallas. En Villaviciosa o no sé qué, están tallados, entonces no hay pintados. Sin embargo, sí que había en Berció un hórreo de estilo Villaviciosa, un hórreo románico del siglo XVI, tallado. Había. Cuando hizo el estudio Armando Graña y lo publicó en la revista Viejo Cubia un dibujo de ese hórreo, pero ya no existe. Sí que ya estaba medio cayendo cuando él lo estudió y le dijo al dueño, oye, esto tiene mucho interés, consérvalo, pero no sabemos realmente si el paisano lo conservó o no, y lo que ahora está publicado, como digo, una revista del Viejo Cubia, de la revista esta que publicaba la asociación AFAI, es un dibujo de Armando Graña. Sobre las paneras, yo lo que normalmente las paneras más guapas y mejor conservadas probablemente no tienen por qué ser las de mayor interés histórico-artístico, porque a lo mejor son del siglo XX, es como la que te digo yo, yendo, esta que hay en las calles nuevas, o yendo para el cementerio, está en muy buen estado, pero son del siglo XX. O sea que tienen su interés, pero claro, tiene más interés lo que es del siglo XVI o del XVII. ¿Vale? Y luego, sí, perdona. Una cosa que te quería yo preguntar, porque, bueno, siguiendo tu exposición, tú, por ejemplo, hablabas de que, bueno, de que no se podía hablar de arquitectura como tal. Entonces, bueno, era una especie como de autoconstrucción. Es un mueble. Sí, es decir, que incluso los mismos paisanos lo construían, bueno, claro, y también participaban artesanos, por ejemplo, carpinteros. Sí, artesanos, sí. Que quiero decir que se construían de esa manera, ¿no? Tú misma decías que se trasladan. Date cuenta, vimos varios ejemplos de las paneras, por ejemplo, que hay en Peñaflor, o todos tenéis en mente una serie de hórreos que a lo mejor están en la plaza del pueblo. O sea, que el hórreo esté levantado encima de un terreno no presupone la propiedad del terreno, sino que es un mueble que está ahí instalado y como mueble era habitual que perteneciera a varios propietarios, por eso tenía varias subidorias, era habitual que se trasladara, por eso también os decía que hay algunas paneras de estilo Carreño en Grao, pero que vinieron de
Candás o de Luanco, la de Cubia me dijeron de dónde había venido, no me acuerdo ahora. No, pero de otro pueblo del propio concejo, ¿eh? La de Cubia. La de Cubia. Traída de Robledo. La trajeron... Trasladada de Robledo. Sí, pero yo creo recordar que originariamente que había venido de otro lado. Bueno, no lo sé. Lo que además a mí me cuadraba porque es la única que hay en todo el concejo, salvo esta de las Ballinas en Sama, con esa decoración típica de jarrones y de flores y eso. No hay otras, solo hay esas dos. Y la de Palacio, por lo menos las tablas esas, me dijeron los de tal, las de Palacio no, las de las Ballinas en Sama, yo creo que vino de fuera. Lo puedo mirar aquí en el libro, pero me suena que esa, aunque haya venido de Robleo, que, bueno, puede trasladarse varias veces. El otro día contaba Antonio que estuvo trabajando en una panera que tenía 3 marcas distintas de 3 traslados distintos. Me decías, ¿no, Antonio? Con números romanos las más antiguas y con un rotulador las últimas. Tras los últimos, porque claro, se marcaba cada pieza para luego volver a montarla. Con marcador y luego ya con números, el marcador de lo que se utilizaba para las sierras y daba unas líneas para los cables y luego había que ponerlas. Correcto. Y era el marcador que se utilizaban los cerradores para marcar las huellas cuando cerraban. Antes era muy utilizado. En vez de tirar líneas clásicas, era el marcador, una puerta grande que metías en un hueso y empapabas y marcabas todas las huellas y las paneras y todo para cerrar. Sí, correcto. Y bueno, a ver, la técnica constructiva del hórreo es, bueno, está muy bien pensada y no la hace cualquiera con un... quiero decirte que, tú date cuenta de lo que hablábamos, los enhuelgos, sacar de una sola pieza de un tronco, no una tabla y otra tabla, que también, sino de una sola pieza. Eso tiene que ser un artesano de la madera, no un bal... O sea, había talleres, y de hecho ya visteis que en un momento dado empiezan a firmar sus obras. ¿Por qué los caballos están en Fuexo, en no sé qué? O sea, el mismo taller pues dibujaba los caballos, bueno, no se fabricaba uno su propio hórreo, vamos. O vamos, cuesta de creer. Bueno, ¿algo más? Pues acordaros que el próximo miércoles la mesa redonda esta, ¿qué faemos col hórreo? Que es, yo creo, probablemente la charla más importante de este ciclo que tenemos del hórreo, de las jornadas estas del hórreo. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra paciencia.